Shalom, bendiciones. Les saluda su hermana Brenda Rivera y el Ministerio Shalom, Ministerio de Consejería. Somos miembros de la congregación Yeshua en el Tamid de Brandon, Florida, con nuestra pastora Nereida Romero. Y en este día quiero traer la parashá semanal y vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre el perdón. Esta parashá es muy interesante. Además de nosotros estudiar la parashá cada semana para aprender su contexto correcto, estudiamos arqueología, estudiamos, ¿verdad?, los diferentes métodos o las metodologías que hemos aprendido para poder aprender e interpretar correctamente la palabra. Además de eso, cada parashá trae su parte en la que podemos trabajar a nivel emocional, a nivel espiritual, porque puede, eh, a través del relato de la palabra, puede traer sanidad interior a nuestras vidas. Por eso es que cada vez que realizo un video y cada vez que estudio la parashá, mi enfoque en estudiar la parashá y poder traerles a ustedes es para traerlas en el ámbito de la sanidad interior y de la verdad, de la restauración y poder trabajar y manejar correctamente nuestras emociones. Eh, y esta semana vemos cómo el relato en la vida de José y sus hermanos trata sobre el perdón y la reconciliación. Y de eso vamos a estar entonces hablando en este día. Voy a compartirles por aquí mi estudio para que me sigan en este video. Eh, Vamos entonces aquí a comenzar. Dejar ver si lo puedo poner más grande. Aquí. ¿Ok? Esta parashá, ¿verdad? Tiene el nombre de Vayigash. No sé si lo pronuncio bien, pero está en Génesis 44, 18 al 47, 27. Y como yo le he titulado a estos estudios, Sanando a través de la parashá. Eh, la introducción, vamos a comenzar con la introducción, que en esta parashá podemos encontrar una de las narraciones más conmovedoras de sanidad interior, de reconciliación, perdón y sanidad emocional que podamos encontrar en la Torá. Esta parashá nos invita a reflexionar y a inspeccionarnos en cuanto al perdón, la vulnerabilidad y la restauración de relaciones familiares dañadas. Nadie hace planes para recibir una herida, una infidelidad, una traición, una venganza, un trauma. Estos eventos ocurren sin previo aviso. Son dolorosos, destructivos, que nos dejan sin fuerza y con un profundo peso. El agravante principal para el dolor es el que provocó el daño, que a menudo se trata de personas muy cercanas a nosotros, a quienes le brindamos toda nuestra confianza y amor. A menudo se trata de personas tan cercanas como un esposo, una madre, un padre, un hijo, un hermano. Y por eso cuando recibimos el dolor por parte de alguno de ellos, por eso el dolor es tan grave, por así decirlo, porque proviene de una persona de quien no lo esperamos, porque es una persona a la que amamos y confiamos y no esperamos ser traicionada o tener algún tipo de dolor que provenga o lo haya provocado esta persona. Y como vemos en esta parashá, los causantes de este dolor a la vida de José fueron sus propios hermanos. A través de esta parashá te mostraré el poder del perdón y la reconciliación para sanar y reconstruir relaciones dañadas. El texto que voy a estar utilizando para este estudio es Génesis 45:5
Se supone, ¿verdad?, que ya usted haya leído la parashá completa, los escritos de los profetas y del primer siglo, pero para este estudio me voy a enfocar solamente en este versículo. Y el que me enfoque solamente en este versículo no es que voy a sacar de contexto, es un versículo clave para lo que quiero traer y para sanar. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os sea por enojo ante vuestros ojos haberme vendido acá. Pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. Esta es la Biblia textual y sabemos que esto lo está diciendo José a sus hermanos cuando José les revela su identidad. En esta parashá vemos cómo Judá se acerca, por eso el título de la parashá, que significa se acerca o se acercó, y vemos cómo Judá se acercó a José para interceder por su hermano Benjamín. Judá expone su dolor, su sentido de responsabilidad y su compromiso con su familia. En este acto de Judá abre el camino para la sanación emocional. Esta sanación comienza cuando logramos reconocer las heridas y cuando podemos expresar nuestras emociones de manera auténtica. Cuando vayamos a ir hablando sobre el perdón, vamos a ver que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para comenzar este proceso de sanidad es reconocer las heridas y reconocer ese sentimiento que nos ha ocasionado para poder trabajarlo. Porque algo que no reconocemos y que no identificamos, no lo vamos a poder trabajar correctamente. Un comentario que yo leí cuando leía esta parashá y me pareció bastante interesante y bastante, ¿verdad?, en cuanto a lo que vamos a estar estudiando. Dice, un comentario a la Torá sobre este suceso dice que Judá se acercó a José y el Zohar y el Midrash dicen que esto significa que Judá se adentró en lo más recóndito del alma de José. En el corazón de José yacía el plan de ocultar su identidad hasta el momento indicado cuando les revelaría que era su hermano. Pero Judá entrelazó elementos narrativos, una súplica apasionada y argumentos elocuentes con tanta eficacia que pudo sonsacarle el secreto. Entonces la noticia quedó por fin al descubierto. No solo que estaba con vida, sino que además aún era su hermano con todo el amor y la devoción fraternal que esa palabra implicaba. ¿Verdad? Esto es lo que dicen estos comentaristas, que ese acto de Judá de arrepentimiento y de venir, ¿verdad?, con esa súplica fue lo que pudo ablandar el corazón de José para entonces José darse a conocer. Ok, para sanar, como le dije, debemos reconocer el dolor. Este paso es fundamental para la sanidad. Este proceso implica aceptar y enfrentar las experiencias que nos han marcado en nuestra vida. No debemos ignorar o reprimir estas experiencias. Ahora bien, ¿qué debemos hacer con esto? Número uno, tenemos que aceptar las heridas. Debemos entender que sentir dolor es de humano y es válido. Lo vemos en José, cuando José comienza a llorar, que se dice que se escuchó y la mayoría de la gente, los comentarios que he leído es que se escuchó mucho el llanto de José en la manera que él expuso su dolor. Entonces debemos entender que cuando nosotros sentimos dolor es de humanos, perdón. Y cuando nosotros sentimos dolor, ese dolor es válido. ¿Por qué? Porque ese dolor viene a causa de algo que nos ha sucedido. Por lo tanto, ese dolor es válido. Es válido sentirnos
traicionados cuando recibimos una infidelidad. Es válido sentirnos decepcionados. O sea, es válido. Entonces sentir, debemos de entender que sentir ese dolor y sentir esa emoción es válida. No la vayamos a reprimir porque entonces no la vamos a poder trabajar. Vamos a permitir sentir esas emociones asociadas a la herida sin juzgarnos. Muchas veces estas heridas de dolor, de tristeza, estas heridas, o sea, son dolores tan fuertes que no nos agradan. Y en vez de poder aceptarlas y trabajarlas, las reprimimos. Y eso nos hace un daño, porque a lo largo reprimimos todas esas emociones y a lo largo comenzamos a tener problemas emocionales, problemas en nuestra salud física, problemas interpersonales por esas heridas que no han sido trabajadas. Por eso es bien importante que nos permitamos sentirlas, validarlas sin juzgarnos. Identifica qué fue lo que te causó el daño. En esta etapa debemos de identificar qué fue. Fue una infidelidad, fue una traición, fue una palabra que nos dijeron, fue un abandono. ¿Qué fue lo que te causó ese daño? Identifícalo, porque una vez nosotros podemos identificar lo que nos causó el daño, podemos entonces trabajar con la herida que provocó eso y podemos ir en este proceso de sanidad y de restauración, que es un proceso en que vamos a ir poco a poco, no es de la noche a la mañana. Número dos, debemos buscar el significado de dolor. Debemos reflexionar sobre lo que has aprendido de este dolor. Mira, hermano, de cada situación difícil que nosotros enfrentamos en la vida, hay una enseñanza. Las situaciones que vienen a nuestra vida, que ocasionan dolor, siempre vienen para enseñarnos algo. Y siempre debemos de estar atentos y reflexionar sobre qué he aprendido sobre esta situación que me causó dolor. ¿Qué he aprendido? ¿Qué he hecho? ¿Qué no voy a hacer? Y reflexionar. Considera cómo has sido resiliente o cómo cambió tu perspectiva. Muchas veces estos sucesos dolorosos nos hacen bastante resistentes, mis hermanos, y nos hacen fuertes, nos traen fuerzas también para nosotros continuar con otros sucesos que puedan venir, ya nosotros poder manejarlo aún con más madurez y correctamente. Camino a la sanidad es el tercer paso. Debemos de trabajar con el perdón hacia ti y hacia otro. Debemos de buscar herramientas de apoyo como la escritura, la meditación, orar, estudiar la palabra de Dios y grupos de apoyo. Esto es bien importante. Y sobre todas las cosas, debemos de ser pacientes porque sanar es un proceso que toma tiempo. Debemos reconocer las heridas del dolor. Es un acto de valentía que te permite transformar tu sufrimiento en una oportunidad de autocompasión y crecimiento. Cuando nosotros reconocemos que las heridas de dolor es un acto de valentía para transformarnos, podemos ver cómo tenemos autocompasión de nosotros mismos y cómo crecemos. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es el poder del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es un acto, no es un sentimiento. Esto es bien importante que lo sepamos. No es que yo necesito sentir perdón para perdonar a alguien. No, esto es un acto, es una acción, es una decisión. El perdón es un acto consciente y deliberado de liberar sentimientos de resentimiento o venganza hacia alguien que nos ha hecho daño, independientemente de si merece o no ser perdonado.
No implica necesariamente olvidar el daño ni justificarlo, porque esto no quiere decir eso, mi hermano, que vamos a perdonar y nos olvidamos del daño o justificamos el daño, no. Pero sí busca romper el ciclo de negatividad y sufrimiento. Muchas veces la falta de perdón nos mantiene en un ciclo de negatividad y un ciclo que puede ser que no queremos confiar nuevamente en otras personas, que estamos en ese sufrimiento porque nos sentimos heridos, nos sentimos victimizados con que, ay, pobrecito de mí, yo no me merecía esto, y posiblemente ese era el caso, posiblemente tú no te lo merecías, pero sucedió. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a seguir cargando ese peso de la falta de perdón que trae a nuestra vida. Miren, mi hermanos, y créame que la falta de perdón es como un saco tan y tan y tan y tan pesado que hay en tu vida que muchas veces hasta ni dormir te deja. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no puedo dormir por las noches? Sí, estoy tranquila, no estoy teniendo ansiedad, estoy viviendo una vida tranquila, sin, pero ¿por qué no estoy pudiendo dormir por las noches? Muchas veces es la falta de perdón. Y se lo dice una mujer que más adelante va a compartir un pequeño testimonio sobre esto. Elementos clave del perdón es reconocer el daño, aceptar lo que ocurrió y cómo nos afectó emocionalmente. Volvemos a lo mismo, la aceptación. La aceptación es un primer paso para nosotros comenzar a trabajar con nuestra sanidad interior, porque si nosotros no aceptamos el sentimiento y no aceptamos lo que nos está sucediendo, nuevamente les digo, no vamos a trabajar con eso. Y muchas veces nosotros nos encerramos en esta posición de víctima y no, esta posición de víctima no me permite reconocer y no me permite avanzar. Y vamos a hablar más adelante sobre eso también. Debemos también dejar ir el resentimiento, renunciar al deseo de venganza o castigo. Nosotros debemos entender, y lo hemos aprendido en la palabra, lo que uno siembra es lo que uno cosecha. La venganza no nos pertenece a nosotros. De eso se va a encargar muchas veces la misma vida y las mismas situaciones, porque si tú sembraste dolor, no creas que vas a cosechar amor muchas veces. Entonces debemos de renunciar a estos deseos de vengarnos o castigar a alguien porque a nosotros no nos corresponde. Además, eso nos hace bastante daño también a nosotros. Buscar la paz interior. Priorizar tu bienestar emocional por encima del conflicto. Debemos de buscar la paz primeramente de nosotros, antes que todas las emociones que este conflicto trae me roben esa paz. No justificar el daño. Perdonar no significa que lo que ocurrió estuvo bien, sino que eliges no cargar con el peso emocional del dolor. Y créanme que eso es un gran peso. José, al rebelarse ante sus hermanos, muestra un ejemplo extraordinario de perdón. En lugar de vengarse por todo lo que le hicieron sus hermanos, él dice, ahora pues, el versículo que leímos, no os entristezcáis, sino os sea por enojo ante vuestros ojos haberme vendido acá. Pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. Cuando nosotros podemos ver el propósito divino que hay detrás de cada situación, podemos decir como José y podemos perdonar, porque entendemos que esa acción que nos causó tanto dolor era con un propósito divino.
José pudo ver el propósito divino detrás de su sufrimiento, lo cual le permite liberar el resentimiento y abrir su corazón a sus hermanos para perdonarles. El perdón no significa justificar el daño recibido, sino liberarte del pasado, del peso del rencor. José no permitió que la actitud de víctima le impidiera sanar y perdonar, porque José se hubiera podido quedar ahí porque él había sido víctima de sus hermanos y de este dolor. Y José posiblemente se hubiera quedado, no, ellos me vendieron, ellos me, ellos me tiraron a un pozo, ellos me vendieron, ellos me querían matar. No, la víctima aquí fui yo no tengo por qué perdonarlos porque ellos fueron los que actuaron mal y yo estoy bien. Y muchas veces nosotros entramos en esta posición de que yo soy la víctima, de que hay pobrecita de mí, y esa posición de víctima no me impide, o sea, eso me impide avanzar en el proceso de sanar. Porque cuando pasamos estos sucesos dolorosos, muchas veces ocasionados por personas cercanas o que le tenemos mucha confianza, se nos hace difícil perdonar porque entramos en un estado que se conoce como victimismo. Y este estado, muchas veces, toda persona que ha sufrido una herida ha estado ahí. ¿Por qué? Porque hemos sido la víctima. Y como les digo, a veces esta posición de víctima, ay, pobrecita de mí, es lo que nos impide ver más allá y tomar las riendas de mi vida para buscar el propósito divino en esa situación y salir adelante. El victimismo es la tendencia a considerarse o mostrarse como víctima de las acciones negativas de otros o de circunstancias negativas. Las personas con victimismo crónico suelen culpar a los demás de lo que sucede. Están todo el tiempo culpados. No, pero es que fulano me hizo esto. Ay, es que yo, mira, estaba haciendo esto y esto, pero fulano vino y me dijo una palabra que me ofendió y, y todo el tiempo está culpando a los demás de las cosas, pero nunca reconocen lo que mm, ellos pudieron haber hecho en ese momento en que ocurrieron los hechos. Nunca pueden reconocer su parte, la parte que tuvieron en el suceso, porque a lo mejor muchas veces no hemos tenido parte, llegó el dolor así. Pero cuando nos quedamos en esa posición de seguir culpando a los demás de todo lo que me sucede en la vida, no vamos a salir de ese círculo. El victimismo o la persona que se victimiza se desvincula de su responsabilidad ante sus actos. Y mire que esto se ve mucho en consejería. Muchas veces en consejería podemos ver esto, las personas hablando de sus situaciones, pero no hablan de la responsabilidad que tienen en el asunto. Y volvemos a lo mismo, culpan a los demás de lo que le está sucediendo o de lo que les sucedió. Lamentarse continuamente, eso están todo el tiempo en un lamento. Ay, pobrecita de mí. Ay, es que hoy yo tengo esto. Ay, es que a mí me pasó esto. Ay, es que a mí es la única que me pasan tantas cosas. Yo siempre tengo una cosa que me pasa. Siempre me está sucediendo algo. Salgo de casa y se me explotó una goma. Voy a comprar y se me quedó algo. Y siempre están con un lamento continuo. Ay, pobrecito de mí. Volvemos a lo mismo. Ay, pobrecito de mí. No ver las oportunidades que pueden traer consigo las adversidades. La persona que está en este estado no puede ver nunca esas oportunidades. ¿Por qué? Porque está cerrada en esas circunstancias negativas de que, ay, pobrecito de mí, yo no me merecía esto. Entonces no puede ver la oportunidad que esas circunstancias trajo a su vida para su crecimiento personal y para su crecimiento espiritual también.
Porque muchas veces cuando Dios permite que sucedan situaciones dolorosas en nuestra vida, es porque traen oportunidades en la vida. Hace poco yo estaba escuchando un rabino y yo creo, yo compartí esto en el grupo de mujeres y lo compartí en mis redes sociales. El rabino decía y hablaba sobre la crisis. Ahora mismo no recuerdo el nombre hebreo de la crisis, pero él dice que cuando a él le mencionan crisis, él le dice a la persona felicidades, es varón o hembra, porque la crisis la comparan con un parto y un nuevo nacimiento, porque la crisis eso es lo que trae, un parto doloroso, pero donde lo que trae es una vida hermosa. Y así es que se compara la crisis. Entonces, cuando nosotros en medio de la crisis que podamos tener y en medio de la situación dolorosa que vivimos, no podemos ver la oportunidad que esta situación trae a nuestra vida, vamos a estar en esta mentalidad negativa y no vamos a salir de ese ciclo. Estas personas tienen una mentalidad cerrada completamente. Algunas características de las personas con victimismo son que acusan a los demás de ser las personas incorrectas, de ser injustas, egoístas e inmorales. Siempre están acusando al otro. Se ven a sí mismas como superiores a los demás. Tratan de controlar a los demás mediante quejas y reproches a su conducta. El victimismo es un rasgo de la personalidad que se adquiere o se aprende. Y esto sucede, vuelvo y les digo, una persona que se encuentra en este estado se le va a hacer difícil el proceso de sanidad hasta que no se dé cuenta y diga, no, espérate, que hay pobrecito de mí. No, 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 no. Espérate, si esto es una oportunidad que Hashem me presentó para una oportunidad buena. Esta traición trae una oportunidad para yo aprender a conocer mejor las personas y saber con quién mejor relacionarme. O a lo mejor esa persona no me convenía que Hashem la mantuviera al lado mío. Son muchas cosas. Tenemos que aprender a ver la oportunidad, como José la vio en Egipto. José pudo entender los sueños que tuve, los pudo entender. Pudo entender que toda esa aflicción que vivió en el pozo eh, como, como esclavo en la cárcel, pudo ver en cada proceso y si usted veía, José nunca entró en esa posición de víctima porque fue vendido a Potifar. En la casa de Potifar sobresalió y comenzó a trabajar. La mujer lo acusa, lo meten a la cárcel. Él no dijo, ay, pobrecito de mí, en la cárcel. Comenzó a trabajar correctamente. ¿Por qué? Porque veía las oportunidades en medio de este dolor para sobresalir, para ir hacia adelante. Y miren en la posición tan privilegiada que Hashem lo puso, porque él pudo entender y pudo ver la oportunidad que se le presentaba y pudo salir de eso y no permitió que este estado de victimismo entrara a su vida y lo detuviera. Hay mucho que aprender de José en esta parasha. ¿Por qué es importante perdonar? El perdón beneficia tanto a la persona que lo ofrece como a quien lo recibe. Para quien perdona, libera emociones negativas como el odio, el rencor, el estrés, mejora la salud emocional y la salud física. Créanme, mis hermanos, que esto es serio. Muchas de las cosas y cuando nosotros leemos muchos artículos o, ¿verdad? Leemos sobre psicología. Yo leí en una ocasión un artículo de que alguien hablaba que la fibromialgia muchas veces es por problemas emocionales, pero más bien por la falta de perdón.
Y eso me pareció a mí bastante, yo dije, wow, lo que ocasiona, ¿verdad? La falta de perdón. Para quien es perdonado, puede ser un paso hacia la reconciliación y el crecimiento espiritual. Algo que nosotros tenemos que tener en mente y ahora leyendo esto, vino a mi mente la oración que Yeshua le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Y que la vemos en los escritos del primer siglo o en el Nuevo Testamento. Eh, y por años se ha conocido, ¿verdad? Como el Padre Nuestro. Y es bastante interesante que una de las frases dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Y nosotros debemos de reflexionar en esa oración, porque muchas veces la hacemos y le pedimos a Dios perdón, pero nuestro corazón está lleno de resentimiento y de falta de perdón. Y queremos que Hashem nos perdone. Y muchas veces recitamos, ¿verdad? O rezamos esa oración, pero honestamente nuestro corazón está lleno de la falta de perdón. Y debemos de reflexionar en eso. ¿Cómo debemos manejar el proceso del perdón? Debemos reflexionar sobre el daño. Como les dije anteriormente, es reconocer nuestros sentimientos. Debemos de identificar por qué ocurrió la situación y qué aprendimos de ella. Debemos ser empáticos, tratar de entender las circunstancias que llevaron a la otra persona a actuar de esa manera, sin justificar sus acciones. Esta parte es un poco difícil cuando es un dolor tan profundo. Uno dice, pero ¿cómo uno va a ser empático con alguien que me violó o con alguien que abusó de mí? Y es un poco difícil, pero para nosotros poder manejar el perdón, la empatía tiene que ser una de las partes porque cuando nosotros tenemos empatía podemos entender un poco por qué la otra persona actuó de esa manera. Y al poder entender esto, podemos ir abriendo, ¿verdad? Ese paso y esa oportunidad para nosotros ir sanando. Pero esto no quiere decir que vamos a justificar sus actos. Lo que se hizo mal. Lo que está mal, está mal. No es justificarlo. Debemos decidir perdonar. Como les dije al principio, el perdonar es una decisión. Debemos aceptar que perdonar es una decisión personal que te beneficia más a ti que al otro. Debemos establecer límites, porque perdonar no implica necesariamente reconciliarse ni permitir que te vuelvan a lastimar. Esto no quiere decir que si la persona que me causó este dolor fue una persona que cuando ocurrieron los hechos fue una persona que me difamó, fue una persona que me decepcionó, fue una persona que quebrantó completamente mi confianza. El que yo la perdone no quiere decir que las cosas vuelvan a ser iguales. No, las cosas cambian. Y, y cuando uno aprende sobre por qué sucedieron las cosas, pues entonces puede aprender a manejar mejor las relaciones con las personas. Esto no quiere decir que vamos a entrar en desconfianza con todo el mundo, hermano. Nosotros tenemos que entender que todos los seres humanos fallamos. Todos los seres humanos fallamos. Todos somos diferentes. Y unos fallan de una manera, otros fallan de otra, pero todos fallamos. No nos creamos más perfectos uno que otro, porque aún estando y sirviéndole a Hashem, todos nosotros tenemos nuestras fallas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, no vamos a entrar en esta situación de que voy a desconfiar de todo el mundo a mi alrededor, porque eso no es saludable. ¿Eh?
¿Usted se cree que Yeshua hubiese escogido a Judas desde el principio como uno de los 12? Yeshua sabía que Judas lo iba a entregar y era el tesorero, era el que administraba. O sea, Yeshua lo sentaba a su mesa a comer, Yeshua partía el pan y el vino con él. Yeshua sabía lo que había, pero Yeshua lo tenía entre los 12. Además de que, ¿verdad? Él lo iba a llevar al cumplimiento, eso son otras cosas, pero Yeshua lo tenía ahí. Entonces, si nosotros entramos en esta posición de que voy a desconfiar de todo el mundo porque me hicieron daño, porque yo tenía una relación tan cercana con alguien y esa persona me decepcionó, esa persona me traicionó, no todo el mundo que llega a tu vida va a hacer lo mismo, ni te va a hacer lo mismo. Y si tú aprendiste del suceso, tú vas a aprender a relacionarte mejor con las personas de lo que de lo que te estabas relacionando en ese tiempo. Porque cada situación te trae una enseñanza y maduramos. Pero eso no quiere decir que vamos a entrar en desconfianza con todo el mundo. También debemos de establecer límites saludables. Debemos buscar apoyo si es necesario y hablar con amigos, familiares o un terapeuta para procesar tus emociones. Muchas veces cuando no sabes manejar estas situaciones y estas emociones te están trayendo depresión, ataques de pánico y te están trayendo otros problemas de salud mental, es importante que busques ayuda profesional. Debemos de quitarnos el mito en nuestro círculo religioso que los psicólogos y los psiquiatras son para locos o que los psicólogos y los psiquiatras son para personas que están atadas y que tienen un pecado oculto y que debemos de sacarnos eso de la mente porque no todas las enfermedades mentales necesariamente son espirituales, porque no todo es espiritual. Hay muchas enfermedades mentales que tenemos y que sabemos que son físicas, que no son mentales, entonces que no son espirituales, perdón. Entonces tenemos que aprender a trabajar con eso. Y los psicólogos y los psiquiatras están muy bien capacitados y preparados para trabajar con las personas. También los consejeros cristianos, los consejeros que somos consejeros, muchas veces no me gusta decir consejeros cristianos porque pues pero mi título es especialista en consejería cristiana. Esto quiere decir que yo soy especialista en consejería conforme a la palabra del Eterno. Y brindamos esta consejería, ¿verdad? Conforme a lo que la palabra dice. Pero cada terapeuta, cada profesional de la salud nos brinda una ayuda necesaria que nosotros tenemos. También los obstáculos comunes que podemos ver para no perdonar es aferrarse al dolor. Hay muchas personas que le encanta estar viviendo con ese dolor. Sentir que al perdonar minimiza lo que ocurrió. Mi hermano, si usted supiera lo hermoso y lo liberador que es el perdón, usted perdonaría inmediatamente. Cuando uno experimenta ese alivio que trae el perdón, uno dice, ¿por qué no lo hice antes? La falta de arrepentimiento del otro. A veces pensamos que para yo perdonar, tengo que esperar a que el otro se arrepiente y me pida perdón. No, mi hermano. El perdón te hace más bien a ti que a la otra persona. Cuando perdonamos a la otra persona también le hace bien, pero créeme que cuando nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de perdonar, ese perdón te hace más bien a ti que a la otra persona. Por eso no debemos de esperar el tiempo en que la persona venga a arrepentirse y a pedirme perdón. No, decide usted hacerlo antes, porque a lo mejor ese arrepentimiento de la otra persona nunca va a llegar y tú vas a seguir viviendo con ese resentimiento y ese dolor en tu vida. No, mi hermano. También por miedo a ser vulnerable. Pensar que si yo perdono, soy débil, he sido débil.
no. Créeme que cuando nosotros decidimos perdonar, lejos de ser débil, eso te hace más fuerte, te hace más sabio, te acerca más a Hashem. Así que decida hoy perdonar. El perdón es una herramienta poderosa para liberar el peso emocional y abrir espacio para la sanación y la paz interior. No siempre es fácil, pero con práctica y paciencia puede transformar profundamente tu perspectiva y tu vida. En un tiempo, antes de continuar, quiero, ¿verdad?, traer este pequeño testimonio, porque hace aproximadamente como unas 2 semanas yo experimenté este proceso. Hace un tiempo atrás yo pasé por una situación en mi matrimonio, no voy a entrar en detalles, pero pues yo pasé por una situación en mi matrimonio, todos los matrimonios pasamos por nuestras situaciones, todos los matrimonios, ¿verdad? Tienen sus eventos dolorosos. Eh, y como decidimos continuar con la relación y la relación la continuamos, hubieron cambios de ambas partes. Yo pensaba que todo estaba bien y que yo había perdonado. Eso pensaba yo. ¿Qué sucede? La situación en mi matrimonio comenzó a través de un sueño que yo tuve. Yo tuve un sueño y ese sueño me alertó de lo que iba a suceder. Eh, Se desata la situación en mi matrimonio. Estuve varios meses con esa situación, pero decidimos, como les dije, continuar con la situación. Ambos trabajamos, hubieron cambios de ambas partes, todo estaba bien. Yo pensaba que todo estaba bien. Pero ¿qué pasa? Yo seguía teniendo sueños relacionados a ese evento. Y yo decía, pero es que no, o sea, todo está bien. Y eso era constante, esos sueños relacionados a ese evento y esos sueños constantes. Hasta que un día yo dije, espérate, me puse a orar. Yo dije, Señor, ¿qué tú me quieres mostrar a mí con estos sueños? ¿Por qué yo estoy soñando? eh, Sigo soñando con este evento. ¿Por qué? Yo sigo teniendo sueños relacionados a ese evento que ya pasó. ¿Qué tú me quieres decir? Nada, no me llegaba respuesta, no me llegaba respuesta. Seguía soñando, seguía soñando. Un jueves, despierto en la mañana, tuve un sueño relacionado a ese. Un jueves, despierto en la mañana, me siento en mi cama y le digo, Señor, háblame, déjame saber. ¿Qué tú me quieres decir? ¿Por qué yo sigo soñando con estos eventos? ¿Qué sucede? Y ahí siento esa voz que habla a mi corazón y me dice, porque no has perdonado. Yo me quedé en la cama sentada, comencé a llorar y yo dije, wow, ahí yo pude entender verdaderamente que Hashem escudriña nuestro corazón. Y con esos sueños Hashem me estaba advirtiendo, no has perdonado, tienes que perdonar. Después de llorar un rato, estuve todo el día dándole gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias porque no me dejaste con eso en mi corazón. Cuando llega mi esposo del trabajo, yo le hablé de lo sucedido y yo perdoné. Mi hermano, yo les quiero decir que en este momento yo siento que un peso que había aquí tan fuerte, ese peso salió de aquí de mi corazón y ahora aquí adentro hay un espacio, así es como yo lo puedo describir, así es como yo puedo describir mi proceso de perdón. Ahora aquí hay espacio para todo lo que Hashem está depositando en mi vida.
Desde que yo perdoné, yo estoy durmiendo bien en las noches y, como les digo, hay espacio aquí para todo lo que el Eterno quiere traer a nuestra vida. A través de este testimonio, yo te quiero decir que no te cierres más ni te niegues a perdonar, porque el perdón es liberador. Y hay veces que Hashem nos da las oportunidades y hay veces que Hashem no puede depositar más gloria en ti o su espíritu no se puede manifestar de una manera más amplia en tu vida, porque dentro de ti hay algo, un peso que está ocupando ese espacio que Hashem quiere llenar. Mi hermano, mi exhortación en este día y con este estudio es que libera ese espacio para que Hashem lo llene con su espíritu y con su amor. Libéralo. Si no sabes cómo hacerlo, ora al Eterno. Pídele al Señor que escudriñe, que te muestre cómo hacerlo, porque Él lo hace. Pero tienes que tomar la decisión de no seguir cargando con ese peso del dolor, de la decepción, de la desconfianza. Decide perdonar y hazle espacio al Espíritu de Dios para que llene todas esas áreas. Amén. Para ir terminando, ¿cómo reparar esas relaciones rotas? La lección del perdón de José es un ejemplo de cómo podemos superar el resentimiento y ver el propósito de Dios en medio de cualquier situación o prueba. Enseña que el perdón libera al ofensor y al ofendido y permite la restauración de relaciones rotas. Este proceso requiere honestidad, empatía y tiempo. José oculta su emoción porque él llora abiertamente al abrazar a Benjamín y a sus demás hermanos, demostrando que la conexión humana genuina puede superar el daño del pasado. Cuando de verdad nosotros decidimos perdonar, ese daño del pasado queda atrás. Y como te digo, perdonar no es olvidar. Pero cuando nosotros perdonamos verdaderamente, podemos recordar el evento, pero el evento no te ocasiona a ti ninguna emoción, ni tristeza, ni dolor, ni coraje, nada de eso. Ahí es que tú entiendes que verdaderamente tú perdonaste, porque supera ese daño. A través del perdón, la reconciliación y un cambio de perspectiva, perdón, vemos cómo comenzó el proceso de sanación y restauración de la familia, a pesar de las circunstancias traumáticas que vivió. Claves para una reconciliación. Un perdón sincero. José dejó de lado el resentimiento, el dolor y la posición de víctima y decidió perdonar a sus hermanos. Reconocer un propósito mayor en medio de ese dolor. Entender que las situaciones y dificultades o sucesos dolorosos que tenemos en la vida tienen un propósito divino. Amor y generosidad. En lugar de castigar, dar una nueva oportunidad y asegurar un bienestar para la restauración y la reconciliación de la relación. Esta historia que nos presenta esta parashá de José y sus hermanos nos enseña que el reconciliarse requiere de tiempo, pruebas de cambio y sobre todo un corazón dispuesto a perdonar y a construir un nuevo comienzo. Y para concluir, la parashá
discúlpenme, pero esto me lo cambió aquí, pero la Parashá Vayigash nos enseña que la sanación emocional no es un proceso pasivo, sino un viaje que requiere acción. Reconocer el dolor, buscar el perdón, reparar relaciones y confiar en Dios. A través de estas lecciones podemos encontrar inspiración para sanar nuestras heridas más profundas y vivir una vida más plena y conectada con nuestro Dios. El perdón no es solo una idea entre muchas. Transformó la situación humana. Cuando me arrepiento, demuestro que he cambiado. Puedo hacer las cosas diferentes de lo que podrían haber sido. El perdón quiebra la irreversibilidad del pasado. La humanidad cambió el día en que José perdonó a sus hermanos. Cuando perdonamos y merecemos ser perdonados, ya no somos prisioneros de nuestro pasado. Así que, hermano, sea libre de ese pasado, sea libre de esa situación que lo mantiene oprimido y, como le digo, sea libre, libere espacio en su alma y en su corazón para que sea Hashem el que lo llene. Dese la tarea de perdonar, perdone. Esa es mi exhortación en este día. Así que le doy gracias, ¿verdad?, por haber visto este video. Eh, Espero poderle haber ayudado. Como siempre termino diciendo, el Ministerio Shalom es un ministerio de consejería con fundamento bíblico para poder ayudarle en sus situaciones. Si usted está pasando por situaciones difíciles y no sabe cómo manejar sus emociones, ansiedad, depresión, nosotros podemos ayudarle, guiándolos a través de la palabra y ayudándoles en esa consejería. O si necesita sentarse con alguien que le escuche, nosotros estamos disponibles. Las consejerías son completamente confidencial y estamos aquí para servirle. Así que espero que tengan un excelente día, que reciban muchas bendiciones y shalom a todos mis hermanos.